El milagro sucede, tal vez no por fuera, sucede en tu corazón. La alabanza, la adoración a Dios, además de bendecir el nombre del Señor, te transforma por dentro. Y tú empiezas a mirar las dificultades de la vida ya no con ojos de derrotado, sino con ojos de vencedor. Ya no te sientes un pobrecito abrumado por la vida. Te sientes un príncipe, hijo del Rey del universo. Y ahí está toda la diferencia. Bueno, vamos al estudio de esta semana, lección número 12, para el 23 de marzo del año 2024. El título de la lección, Adoración sin fin. Y el propósito de la lección es mostrarnos que el cristiano, el verdadero cristiano, aquella persona que se ha encontrado con Jesús y ha sido transformada por Él, el cristiano vive en permanente espíritu de oración, cuando las cosas van bien y también cuando las cosas van mal. El asunto es que cuando todo va mal, lo primero que aparece en nuestra experiencia es el desánimo. Lo primero que surge es la desconfianza, la pregunta, ¿dónde está Dios? Bueno, vamos a analizar todo esto en la lección de esta semana. Vamos a estudiar en realidad el Salmo número 134. El primer subtítulo para esta semana es Levanta las manos en el santuario. Y aquí nosotros veremos que los verdaderos adoradores de Dios adoran sin cesar, adoran en todo momento. Voy a leer el Salmo 134 y voy a ir reflexionando en algunas expresiones. En primer lugar, quiero decirte que el Salmo 134 es el último de los salmos graduales. ¿Qué cosas son salmos graduales? Hay 15 salmos graduales. El 120 es el primero, 121, 22, 23 y el 134 es el último. Los israelitas, 3 veces por año, todos los israelitas esparcidos por todo el territorio, en 3 oportunidades durante el año, dejaban sus casas y se dirigían todos caminando en aquellos tiempos. No habían los medios de transporte que hay hoy, avión, carro, nada de eso. Tal vez carrozas y nada más. Pero entonces toda la gente se dirigía a pie a Jerusalén, que era la capital, donde estaba el monte Sión, donde estaba el tabernáculo de Dios, la ciudad de Dios. Y en el camino, algunos demoraban 2 días, otros demoraban 5 días, 10 días, dependiendo de la distancia. En el camino ellos venían cantando los salmos graduales, 120, 121, y a medida que se aproximaban, iban cantando más. Ahora, durante la fiesta, ya en la ciudad de Jerusalén, de madrugada, cuando todavía no había salido la luz del sol, los peregrinos se levantaban cantando y se dirigían al tabernáculo y llamaban a los sacerdotes, convocaban a los sacerdotes a unirse en los cánticos de los salmos que la multitud estaba realizando. Este es el contexto y entonces vamos a leer ahora con ese contexto en la mente el Salmo 134. Los peregrinos cantaban diciendo, mirad, comenzaba con el verbo mirad, en hebreo, giné, que quiere decir observad, escuchad, prestad atención, reparad, mirad. ¿Qué cosa mirad? Dice, bendecid a Jehová. Ahora, aquí hay una aparente incoherencia. ¿Cómo es que el ser humano va a bendecir a Dios? Es Dios, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que bendice al ser humano. Pero aquí dice, mirad, bendecid a Jehová. Recuérdate que la multitud le está cantando a los sacerdotes. Mirad, bendecid a Jehová. Es que el verbo bendecir aquí no significa dar la bendición. Significa más bien decir bien, bendecir, decir bien, alabad, adorad, enalteced el nombre de Jehová. Eso es lo que está diciendo. Sigo leyendo. Mirad,
bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. ¿A quiénes le están llamando siervos de Jehová? En primer lugar, a ellos mismos que están cantando, y en segundo lugar, a los sacerdotes que están sirviendo en el santuario durante la noche. Sigo leyendo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Ve? Los trabajadores del santuario durante la noche, los vigilantes, los guardias del santuario. La multitud cantando pasaba por el santuario y los desafiaba a unirse a ellos en cánticos, en alabanza a Dios. Sigo leyendo. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Nuevamente la palabra bendecid a Jehová, adorad a Jehová, alabad a Jehová, dad loor a Jehová y bendecid a Jehová. Ahora, desde Sión, desde el santuario, te bendiga Jehová. Ahora sí, el verbo bendecir aquí es dar la bendición. Desde Sión, te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este es el texto. Voy a resumir. Cuando tú bendices a Jehová, cuando tú rindes gloria a Dios, cuando tú adoras, alabas su nombre, rindes loor a su nombre, aunque las cosas estén mal a tu alrededor, aunque no veas luz, pero tú bendices el nombre de Jehová, hablas bien de Dios, entonces Dios te bendice a ti, en el sentido de te da la bendición a ti. ¿Y por qué? El texto dice, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dios te bendice, ¿por qué? Porque Él es creador de los cielos y de la tierra. Tú no puedes bendecir a Dios en el sentido de darle bendición. ¿Qué bendición le vas a dar? Tú no puedes nada, no tienes nada, estás sufriendo. Pero Dios sí te puede dar porque Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, la lección que tenemos que aprender de esta parte es que aunque haya problemas en nuestra vida, si seguimos adorando y bendiciendo el nombre de Dios, finalmente Dios desde su santuario va a derramar la bendición hacia nosotros. Vamos ahora a la segunda parte, bajo el subtítulo Canta al Señor un cántico nuevo. Y aquí veremos que los verdaderos adoradores son gente que ha sido transformada por Dios. En la primera parte vimos que los adoradores verdaderos son aquellos que lo adoran sin cesar, en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Pero ahora veremos que los verdaderos adoradores de Dios lo adoran porque han sido transformados. Quiere decir, la verdadera adoración surge, brota, nace de un corazón que ha sido transformado. Una de las obras maravillosas de Dios después de la creación y cuando el pecado entró y deformó la creación, una de las benditas obras de Dios es la transformación. Él hace nuevas todas las cosas. Querido, te digo una cosa, no importa cómo has vivido, no importa lo que has hecho en el pasado cuando no conocías a Jesús, o inclusive conociéndolo a Jesús, porque yo me acuerdo de una vez hubo un secuestro aquí en el país y cuando finalmente la policía descubrió, agarró a los secuestradores. Uno de los secuestradores era un cristiano que tenía la Biblia en la mano y que durante el secuestro llevaba la Biblia consigo. Ahora vamos a decir que esa persona ya conocía la palabra de Dios. Y tal vez ya hubiese aceptado al Señor Jesucristo en su experiencia. Y sin embargo estaba participando de un grupo de secuestradores. Supongamos que esa persona ahora, después de ir a la cárcel, se arrepiente, entiende, le entrega nuevamente la vida al Señor Jesús. Para Jesús ya no hay pasado. No, para el que no conocía la palabra de Dios, hizo cosas terribles, no hay pasado. Para el que ya conocía la palabra de Dios e hizo cosas terribles, pero después se arrepiente, también hay perdón y ya no hay pasado. ¿Por qué? Porque en Cristo somos hechos criaturas nuevas. Por eso los verdaderos adoradores a Dios lo adoran con una nueva experiencia, con un cántico nuevo. Mira lo que dice Salmos 33:3.
cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Cantadle con cántico nuevo. Un cántico nuevo no es porque alguien recién ha compuesto este himno la semana pasada. Un cántico nuevo no está hablando nuevo de la composición del himno, está hablando nuevo de la experiencia del adorador. ¿Ah? Cuando tú no te habías entregado completamente al Señor Jesús, tus labios podían cantar palabras bonitas, pero eran palabras bonitas de la boca para afuera. Ahora que te has entregado al Señor Jesús, tú cantas el mismo himno, pero ya no es el mismo himno, es un himno nuevo, con las mismas letras, la misma melodía, pero es un himno nuevo porque nace de un corazón renovado, transformado por Dios. Ahora leamos el Salmo 43, que habla de la misma cosa. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. El salmista David dice que su cántico fue colocado por Dios en su boca. ¿Por qué? Porque la obra de transformación es divina, no es humana. Tú no te transformas, tú no te conviertes porque quieres convertirte. Tú te conviertes porque el Espíritu de Dios te transforma. Claro que tú aceptas, porque si tú no aceptas, el Espíritu de Dios no puede hacer nada por ti. Por eso el salmista dice que Dios puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es que no hay testimonio más poderoso que la vida de un cristiano transformado. No hay testimonio más poderoso que la vida de un cristiano transformado. No te olvides de eso. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos el subtítulo, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Es una pregunta. Y en esta parte nosotros veremos que los verdaderos adoradores son personas que andan con Jesús y viven las obras de justicia de Jesús. Recuerda que en la primera parte vimos que los adoradores lo adoran a Dios en las buenas y en las malas. En la segunda parte vimos que los adoradores verdaderos son aquellos que han sido transformados y con una nueva experiencia cantan un cántico nuevo. Y ahora veremos que los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que andan con Jesús. Y como andan con Jesús, lógicamente que en su vida aparecen las obras de justicia de Jesús. El Salmo 15 en realidad es un salmo un poco grande. Y vamos a leer. Comienza diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y el salmista responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hay algunas cosas que tenemos que estudiar en este punto. En primer lugar, la justicia no es un concepto, la justicia es Jesucristo. Porque Jeremías, hablando del Mesías que vendría, escribió para el pueblo diciendo que en los días del Mesías, Israel sería salvo y habitaría seguro. Y este es el nombre por el cual será conocido. Jehová, justicia nuestra. El Mesías sería la justicia. La justicia es una persona. Y si tú quieres entrar al templo de Dios y adorar a Dios con corazón puro, en integridad, tienes que tener una experiencia personal de vida con la persona justicia. Tienes que vivir en comunión con Él todos los días a través de la oración, del estudio de la Biblia, del trabajo misionero. Cuando tú tienes una experiencia diaria de vida con Jesús, entonces tú convives con la persona justicia y tus obras son obras de justicia. Y entonces tu corazón será un corazón honesto, verdadero, y hablarás la verdad. Ahora, los que adoran con esta experiencia al Señor, mira lo que dice, el que no calumnia con su lengua. Los que viven una vida de comunión con Jesús no calumnian con su lengua. O yo diría, no calumnian con su mano, porque hoy no basta hablar. Hoy es solo buscar un computador, internet y clicar y listo. Ya estás calumniando. ¿Qué cosa es calumniar? Hablar falsedades, hablar cosas que tú mismo no entiendes y sin embargo hablas con una seguridad.
Pero los que conviven con la persona justicia nunca hacen eso. Tú puedes hablar lo que quieras decir, creer, predicar, pensar que estás defendiendo a la iglesia, pero si estás calumniando, si estás hablando sin fundamento, tú no tienes una experiencia de vida con Cristo. Cuidado, querido. Sigue diciendo que esos verdaderos adoradores a Dios no admiten reproche alguno contra su vecino. Muy bien, muy bien. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo Declara su gloria entre las naciones. Y aquí veremos que los verdaderos adoradores viven comprometidos con la misión. No basta cantar. Es necesario cantar, pero hay que hacer más que cantar. Tienes que buscar una persona que no conoce a Jesús y hacer todo lo que tú puedas. Colocarte en las manos de Dios como una herramienta para traer a esa persona al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice el Salmo 96, versículo 2 al 10. Leo. Dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre. ¿Qué quiere decir bendecir? Habla bien de Jehová. Canta a Jehová. ¿Verdad? A veces no tenemos el don de cantar. Yo no tengo el don de cantar, pero Dios me dio el don de hablar. Entonces, canta a Jehová. No tienes el don de cantar, habla de Jehová. Bendice su nombre, habla bien del nombre de Dios. Anunciad de día en día su salvación. Predica el evangelio. Comprométete con la misión. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quiere decir que el verdadero adorador a Dios, mira, haciendo un resumen hasta aquí, el primer día vimos que los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Después vimos que los verdaderos adoradores son hombres y mujeres transformados por Dios y adoran con un cántico nuevo. En esta parte nosotros vemos que los verdaderos adoradores están comprometidos con la misión. Y ahora entramos a la última parte del estudio de esta semana, bajo el subtítulo Cuando Dios no se deleita en sacrificios. Y aquí veremos que los verdaderos adoradores, digo verdaderos adoradores, porque para ser un verdadero adorador no basta ir a la iglesia y cantar, no basta cantar en un grupo musical o en un coro, ni basta tocar un instrumento en la iglesia. Todo eso puede ser parte, pero el verdadero adorador de Dios, en esta parte vamos a ver que el verdadero adorador de Dios nunca sustituye la vida interior por asuntos del exterior, por exterioridades. Y mira lo que dice Salmo 46 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no pide en su palabra que entreguemos nuestro cuerpo a Él como sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento el pueblo no debía llevar corderitos, animalitos, el fruto de su tierra como sacrificio. Pero ahora dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Cómo? Si Dios pide holocausto, expiación, sacrificio, ¿y por qué dice aquí sacrificio no te agrada, expiación no has demandado? Ahora mira lo que dice el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que el salmista está diciendo aquí no es que no debes ser fiel a Dios, devolviéndole a Dios lo que es de Dios. No está diciendo el salmista que no debes cuidar del ceremonial en la iglesia, de la liturgia, de los detalles, de un programa bien ordenado. Todo eso es perfecto, pero eso no sustituye la vida interior del adorador. ¿De qué vale que estás pregonando? Yo me acuerdo de un incidente cuando era niño. Y yo me asustaba porque había una persona que a veces uno como niño pues se distraía durante la oración o a veces estaba molestando al otro niño del lado. Pues niños son niños, ¿no? Están creciendo
madurando en su experiencia espiritual. Pero este hombre, cuando terminaba el culto, se acercaba del niño que había hecho algo y decía: Dios me reveló que en medio de la oración tú le estabas jaloneando a tu compañero. Y todos teníamos pavor de ese hombre porque pensábamos que era un profeta, un hombre de Dios, que estaba velando por la reverencia, por la santidad en la casa de Dios. Pero un día me acuerdo, yo estaba orando y de repente abrí un ojo. Era niño, no debería tener 7, 8 años. Abro un ojo y veo que este hermano oraba así, pero por entre los dedos, en lugar de estar concentrado en la oración, mirando. El profeta, el hombre de Dios, el preocupado en corregir a los niños. A él no le interesaba la oración, él no se rodeaba para orar, él estaba ahí para vigilar y era considerado un hombre celoso por Dios, el santo hombre de Dios, a quien hasta Dios le revelaba cuando un niño hacía mal. Miren cómo son las cosas. Eso es lo que aquí el salmista David está diciendo. No es que a Dios no le gustan los sacrificios, el ceremonial, la liturgia. Le gusta, claro que le gusta. Él mismo demanda eso. Pero que tú sustituyas eso por tu vida interior, eso no. Y el propósito de la lección es mostrarnos que el amor y la justicia de Dios son la base de su carácter y de su gobierno. Porque Dios gobierna el universo. Lo gobierna con amor y con justicia. Y vuelvo a repetir el concepto, el amor y la justicia no son dos aspectos separados, es un solo atributo de Dios. Su amor es su justicia es su amor. Entonces vamos al estudio de la lección viendo la primera parte bajo el título de los 2 mandamientos principales. Sabes, el ser humano, por naturaleza, después que entró el pecado al mundo, el ser humano se ha vuelto como un caballito salvaje. Lo digo en el buen sentido. Me refiero a mí, a ti, a todos los seres humanos. Somos como caballitos salvajes. Nos gusta andar sueltos, hacer lo que queremos, que nadie nos diga nada, que nadie nos muestre el camino. Caballitos salvajes, sin dueño. Corre por aquí, corre por allá. Ahí de repente caemos a un abismo, a un barranco, nos quebramos la pata y ahí estamos sufriendo, llorando, solitos, hasta morir. Así somos los seres humanos. Entonces, cada vez que se menciona la palabra ley, la palabra mandamiento, ya como que subconscientemente ya reaccionamos. Ahora ya vienen las reglas. No, querido. Vamos a hablar del amor maravilloso de Dios. De ese amor del que nos gusta hablar, porque cuando yo te digo tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida, te estoy hablando que Él te ama, que Él te acepta como eres, que Él te quiere ayudar, que Él te quiere guiar, que Él quiere llevarte a pastos verdes y aguas tranquilas. Entonces vamos a ver esta parte del estudio, los 2 mandamientos principales. Y aquí veremos que el fundamento de la vida cristiana es el amor. Vamos a ver para esto lo que dice Mateo capítulo 22, 34 al 40. Aquí hay un relato interesante, pero vamos a analizar poco a poco este texto. Dice así: entonces los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Religiosos. Ellos se creían tan religiosos que se sentían con el derecho de mirar la vida de los otros y criticarlos y juzgarlos. Hoy día, los fariseos continúan vivos y muchas veces continúan en las iglesias llamadas cristianas. No están muy preocupados con su vida, están más preocupados con la vida de las otras personas. Ahí miran la ropa, miran el cabello, miran esto, miran aquello. Mucho cuidado, querido, porque los fariseos han existido a lo largo de la historia. Dice el texto:
Entonces los fariseos, oyendo que había Jesús hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora vinieron saduceos y fariseos. Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No le preguntó porque quería saber. Le preguntó para hacerlo caer. Porque eso es lo que querían tanto fariseos cuanto saduceos. Solo que los fariseos eran más rudos, críticos, amargos. Los fariseos, ya los saduceos eran más cultos, más intelectuales, más estudiosos. Pero ambos se juntaron. Y un intérprete de la ley, un especialista en interpretar la ley, le dijo a Jesús para tentarle, para hacerlo caer, no porque quería aprender. ¿Y qué le dijo? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Por qué? Él se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Y el intérprete de la ley le dice a Jesús, Señor, de esos 10, ¿cuál es el más importante? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a entender esto. Hoy día, muchos hermanos cristianos sinceros creen que los eternos principios de la ley de Dios ya quedaron obsoletos, que eso fue para el Antiguo Testamento, y que hoy en el Nuevo Testamento solo tenemos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Solo que esos 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo se encuentran registrados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son la base no solo de los 10 mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo son la base de toda la escritura, de toda la enseñanza bíblica. Quiere decir que si tuviésemos que resumir toda la enseñanza bíblica a 2 cosas, sería ama a Dios con todo tu ser y después ama a tu prójimo. No puedes amar solo a Dios dejando de amar a tu prójimo. No puedes amar solo a tu prójimo dejando de amar a Dios. El resumen de toda la enseñanza bíblica es ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso, en la parte final del texto que acabo de leer, dice, de estos 2 mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo, depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la enseñanza del Antiguo Testamento y lógicamente también la enseñanza del Nuevo Testamento, porque el propio Señor Jesucristo dijo que es necesario amar a Dios y amar al prójimo. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de los 2 mayores pecados. Ahora, si los 2 grandes mandamientos son ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿cuáles serían los 2 mayores pecados? Lógicamente sería no amar a Dios. Y no amar únicamente a Dios es idolatría. Y no amar al prójimo es injusticia. Entonces, si los 2 principales mandamientos, el resumen de toda la Escritura es ama a Dios y ama a tu prójimo, los 2 grandes pecados son la idolatría, no amar a Dios, y la injusticia, no amar al hermano. Pero vamos a leer entonces lo que dice Zacarías capítulo 7, versículos 9 al 11. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon los oídos para no oír.
El ser humano siempre fue terco. Dios le decía, hola, si me amas, ama a tu prójimo. Quiere decir, no seas injusto con el huérfano. No seas injusto con la viuda. No pienses mal de tu hermano. Solo que ¿dónde está escrito ese no pienses mal de tu hermano? Está aquí en una de las instrucciones bíblicas que acabo de leer. Pero ¿quién se importa con eso? ¿Ah? Miramos a las personas, las juzgamos, comenzamos a pensar aquí, sacar nuestras conclusiones. ¿Por qué miró así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué fue para allá? ¿Por qué no vino? ¿Por qué se sentó? ¿Por qué se levantó? Oh, querido, es una lucha terrible. Porque los mismos seres humanos que con toda sinceridad vamos a la iglesia a alabar a Dios porque decimos que lo amamos, en la iglesia no saludamos a nuestro hermano. No nos importa el dolor y el sufrimiento del hermano. Entonces, ¿qué tipo de amor es ese? Pero en el Nuevo Testamento se registra de nuevo esta instrucción del Antiguo Testamento. Entonces leo 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento ¿de quién? De Dios. ¿Y desde cuándo vienen los mandamientos de Dios? Desde que el ser humano fue creado. Dios nos creó para amar a Dios, para no separarnos de Dios, para andar con Él. Nosotros, en la persona de Adán y Eva, nos separamos.
El carácter de Dios se deformó en nosotros y entonces comenzamos a acusarnos. Adán comenzó a acusar a Eva, Eva comenzó a acusar a la serpiente, después Caín mató a Abel y después vino toda la tragedia humana. ¿A dónde se fueron los dos mandamientos iniciales? Ama a Dios y ama a tu hermano. Entonces fue necesario que Dios viniese a través de los profetas y escribiese las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios, donde Dios a esos dos mandamientos, amor a Dios y amor al hermano, ahora los desmenuza, los explica, los comenta y aparecen muchas instrucciones en el Antiguo Testamento. Después en el monte Sinaí Dios resume todo eso en 10. Y después el propio Señor Jesucristo dice, pero inclusive esos 10 están resumidos en el amor a Dios y en el amor al hermano. ¿Cómo están resumidos? Si tú agarras los 10 mandamientos de Éxodo 20, los 4 primeros hablan del amor del ser humano a Dios. Y los 6 últimos mandamientos del amor del ser humano al otro ser humano, a su prójimo. Entonces el resumen es ama a Dios y ama a tu hermano. Porque si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, pues eres un mentiroso. No has entendido lo que es la vida cristiana. Has caído en el fariseísmo, en el vivir de apariencias, en golpearte el pecho, en llorar, en emocionarte cuando tu hermano está sufriendo y tú no te importas con eso. Este es un mensaje duro para mí y para ti y para todos los seres humanos. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Dios ama la justicia. Claro, como Dios es amor y es justicia y su amor no está separado de su justicia, es lógico que Él quiera que sus hijos, aquellos que dicen que lo siguen, que lo aman, también sean hombres y mujeres de amor y de justicia. Voy a leer lo que dice el Salmo 82, versículos 2, 3 y 4. Mira, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Es una advertencia solemne, querido, que si decimos que amamos a Dios, tenemos que defender a los que sufren, a los que lloran, a los que pasan necesidad, pasan hambre. Ahora, la mejor manera de defender y de ayudar a los necesitados no es agarrar una pancarta y salir a la calle y destrozar vidrios y asaltar las tiendas y gritar y pintarse el rostro. No. Esa no es la mejor manera de defender a los necesitados. En primer lugar, cuando quieras cumplir este mandamiento de amar a tu hermano, mira a tu entorno. Porque en tu entorno hay gente necesitada no solo de pan y de agua, a veces necesitada de amor, de comprensión, de cariño. Comienza por ahí. Cura a las víctimas del dolor que están a tu lado y después, lógicamente, extiende la mano a los de tu vecindario y a los de tu ciudad y finalmente a los del mundo. Pero qué bonito es cuando nosotros vemos gente destruyendo, quebrando, defendiendo la libertad, marcha, protesta por la libertad, por los derechos humanos. Y sin embargo, en casa, ¿cómo vives? ¿Cómo tratas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos? Ahí el evangelio no tiene que trabajar en la periferia, porque ahí caemos en el farisaísmo. El evangelio tiene que trabajar en el corazón, transformar el interior del ser humano. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de llamados a establecer justicia. Porque si somos hijos de un Dios amoroso y justo, pues tenemos que andar en amor y en justicia. Pero el hacer la justicia, como dije, no empieza con nosotros, empieza conmigo.
después va a los gobernantes, porque nosotros a veces cuando pensamos en las injusticias del mundo, inmediatamente pensamos en los gobernantes. Y no quiero decir que ellos no tengan una tremenda responsabilidad, pero antes de mirar a los otros, tengo que mirarme a mí y ver si yo estoy obrando obras de justicia en favor de los necesitados. Mira lo que dice Isaías 1, 15, 16, 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí, hijo, no quiero palabras, no quiero discursos bonitos, elocuentes en favor de los necesitados. Quiero verte a ti como un agente de amor y de transformación de la sociedad. Y esa transformación va a comenzar, vuelvo a repetir, en tu casa, después va a tu vecindario, va a tu ciudad y va al mundo. Revisa tus actitudes, porque si eres hijo de un Dios de amor y de justicia, tienes que ser un hombre amoroso y justo. Leo ahora Isaías 10, 1 y 2. Mira lo que dice. Ay de los que dictan leyes injustas. Esto ya no es el pueblo común. Estos son los que trabajan tal vez como diputados, senadores, los que hacen las leyes. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Oh, querido, en el primer texto que leímos, Dios habla de tu responsabilidad individual. Hijo, preocúpate por los que sufren. Pero en este segundo texto de Isaías, Dios está hablando de los gobernantes, de los líderes, de los que hacen leyes. Antes de levantar la mano en el Congreso, piensa lo que estás haciendo. Piensa qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. ¿Realmente deseas el bien del pueblo o estás buscando tus deseos, tus conveniencias? Oh, querido, el dirigente político de una nación, de un pueblo, el diputado, el senador, es un hombre que llegó allá porque Dios permitió. Y Dios dirige este mundo, él inspirando o él permitiendo. Pero eres un instrumento de Dios en las manos del Señor para transformar la sociedad en que vives. Esa transformación como individuo también va a empezar en tu casa, después va a llegar a otros lugares. Pero hay una advertencia solemne aquí, no es humana, esta advertencia es divina. No podemos jugar con las cosas divinas. A los seres humanos podemos engañar, podemos decirle lo que ellos quieren oír. Pero a Dios, que ve todo, que conoce la mente, el corazón, a no ser que caigamos en el peligro de habernos endurecido contra la voz de Dios. Y si ya no oímos el consejo divino, ya solo vivimos bajo nuestros conceptos, nuestras decisiones, pero usamos el nombre de Dios muchas veces para atormentar a las personas. Vamos a la quinta parte de este estudio, bajo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esta fue la respuesta al intérprete de la ley, cuando le preguntó el intérprete de la ley a Jesús, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús respondió contando la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola del buen samaritano, la víctima, el hombre herido que había sido robado, asaltado por los hombres malos, estaba inconsciente. ¿Por qué estaba inconsciente? Porque así no podía hablar. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que si hablase, las personas oirían su acento y podrían determinar es chileno o es peruano o es argentino o es americano. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, tu prójimo no tiene nacionalidad. Puede venir de donde sea, es tu prójimo. Para ser tu prójimo
está a tu lado, solo necesita estar en necesidad, requerir de ayuda. Tú no trates de conocer o describir su acento para determinar de qué país viene. Para ser tu prójimo no necesitas saber el país del cual viene. En segundo lugar, estaba desnudo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Es que si estuviese vestido, generalmente la gente rica viste ropa fina, entonces todos lo ayudarían. La gente pobre viste sandalias, una ropa vieja, nadie lo ayudaría. Pero la víctima de la parábola estaba desnudo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarte es que tu prójimo no necesita tener estatus social. No necesitas saber si es rico, si es pobre, si es clase media, si es instruido, si es culto, ¿no? Para ayudarlo. Basta que la persona esté en necesidad y tu mano tiene que ser extendida. ¿Tú sabes lo que Dios está queriendo decir? Tu prójimo es aquel semejante que está cerca de ti y necesita que lo ayudes. Y vuelvo a repetir, esa ayuda no es necesariamente ayuda física, aunque sí debes compartir tu pan con el necesitado. Debes dar de beber al sediento. Debes visitar a los prisioneros. Debes ayudar a las viudas o los huérfanos. Pero esa ayuda a veces puede ser espiritual, puede ser emocional. Nunca tendremos palabras para agradecer al Señor Jesucristo. Lo que esos soldados no sabían era que esa pobre víctima a quienes ellos maltrataban estaba muriendo justamente para salvarlos a ellos, para perdonarlos a ellos. Vamos a la primera parte. Una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La semana pasada terminamos con la pregunta del sacerdote, ¿quién eres tú? Ahora comenzamos con la pregunta de Pilato al Señor Jesucristo, porque los sacerdotes no podían crucificar al Señor Jesucristo. Eso tenían que hacerlo las autoridades romanas, en este caso Pilato. Entonces, después de llegar a la conclusión los sacerdotes de que él había cometido blasfemia y que merecía la muerte, pues lo llevaron al gobernador Poncio Pilato. Poncio Pilato es un hombre de una historia triste, lamentable, ¿sabes? En algún momento él tuvo una vislumbre de que el Señor Jesucristo no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Y Poncio Pilato en su corazón hizo de todo lo que pudo para defender al Señor Jesucristo, para librarlo de la muerte. Inclusive su esposa tuvo un sueño y vino y le advirtió, no toques a ese hombre. Pero Poncio Pilato fue tan cobarde que prefirió la popularidad, la fama, los aplausos, que escuchar la voz de su conciencia. Bueno, cuando le trajeron al Señor Jesucristo, él preguntó, ¿eres tú el rey de Israel? Porque ellos te están queriendo crucificar porque dicen que tú estás blasfemando, que eres hijo de Dios, que eres el rey de Israel. ¿Es verdad lo que están diciendo ellos? Voy a leer Marcos 15, 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Interesante, ¿no? Pilato le pregunta 2 veces al Señor Jesucristo, ¿eres tú el rey de Israel? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pilato vuelve a responder, no has respondido nada. ¿Cómo no has respondido nada? ¿No le acababa de decir, tú lo has dicho? Ya bastaba con eso. Pero él quería salvar al Señor Jesucristo. Y por eso volvió a repetirle la pregunta, quiero oír de tus labios, ¿eres tú el rey de Israel? Y el Señor Jesús se quedó callado.
Y al quedarse callado, pues no se estaba autoincriminando. Y por eso dice el texto que Pilato se maravilló. Quiere decir, en el fondo de su corazón dijo, no me está dando motivo para crucificarlo. Por eso te digo que Pilato era el típico ser humano que un día se encuentra con Jesús, que podría aceptar al Señor Jesús, pero por algún motivo no lo acepta. Tiene vergüenza, tiene miedo, tiene temor de alguna cosa, o entonces mucho orgullo, tiene miedo de rendirse, porque un día me encontré a un joven que llorando me dice, pastor, esta noche yo no pude resistir al llamado del Espíritu Santo. Y yo respondí al llamado, pero tengo vergüenza ahora de volver a mi casa, ¿qué dirán mis padres? Toda mi vida me he opuesto a la fe de ellos, toda la vida me he burlado de Jesús, toda la vida me he rebelado contra las enseñanzas de la Biblia. Y ahora, ¿qué les voy a decir? Que ellos van a pensar que ellos ganaron, que yo perdí. ¿Y qué importa eso? ¿Qué importa quién ganó, quién perdió? Oh, querido, ríndete al Señor Jesús, entrégate al Señor Jesús. Pilato podría haberse entregado a Jesús, pero no pudo, pues su orgullo pudo más, el amor a la fama de este mundo pudo más, y aunque trató de defenderlo, no pudo. Inclusive él hizo otra cosa, está en el relato bíblico. Ahí estaba Barrabás. La cruz de Barrabás, con el nombre de Barrabás, con las medidas de Barrabás, porque en aquellos tiempos, cuando se crucificaba a alguna persona, se le tomaban las medidas, porque la cruz tenía que ser del tamaño de la persona que iba a ser crucificada. Pero entonces Pilato, como sabía que Barrabás era un delincuente, un hombre sanguinario, y que la gente le temía, en su corazón Pilato pensó, hoy es fiesta y siempre en las fiestas libertamos a uno. Yo voy a colocar a Jesús y a Barrabás y toda la gente va a escoger que mate a Barrabás y voy a soltar a Jesús. Pero cuando Barrabás llevó eso al pueblo, el pueblo respondió y Pilato casi enloqueció con la respuesta del pueblo. Suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pilato no podía entender. Pero qué locos estos. Jesús no les hizo nada de malo y quieren que lo crucifique. Barrabás los ha matado, ha sido cruel y quieren que lo deje libre. Suelta a Barrabás. Yo siempre digo que si alguien entendió lo que quiere decir Cristo murió por mí, fue Barrabás. Porque Barrabás, cuando quedó libre, miró a Jesús y pensó, qué bueno que apareciste. Porque si tú no hubieras aparecido, yo hubiera muerto. Ahora tú vas a morir por mí. En realidad, Barrabás somos nosotros, queridos. Nosotros merecemos morir. Pero cuando estábamos en el clímax de nuestra pobre historia pecaminosa, aparece el Señor Jesucristo y dice, no, yo voy a morir en tu lugar. Yo voy a llevar tu cruz. Yo voy a padecer por ti. Esa es la esencia de la salvación. Un inocente muere por los culpables. Nosotros los culpables somos libres de nuestros pecados y nuestros pecados caen sobre el Señor Jesucristo. Vamos a la segunda parte. Salve, Rey de los judíos. Esta es una historia de flagelación, burla y castigo. Leo Marcos 15, 16 al 20. Dice así. Entonces los discípulos le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Lo llevaron al patio. Allí lo azotaron. Solo que en los azotes, en la punta del látigo, del látigo, habían piedras, vidrio partido colado, espinas. Entonces, cuando esos azotes caían, rasgaban la carne. Las carnes de Cristo fueron rasgadas.
Colocaron después, antes de crucificarlo, una corona de espinas. La sangre chorreaba por la fase. Y le quitaron la ropa, le colocaron una capa de rey. Y se arrodillaban burlonamente delante de él: salve, rey de los judíos. El dolor de Cristo no fue solo físico, fue emocional. ¿Y sabes por qué? Porque Él estaba muriendo para salvar a esas personas que se burlaban de Él. Y Jesús no podía entender en su corazón: estoy aquí dando mi vida por ustedes y ustedes, mira, no son capaces de entender. Y a veces yo creo que hoy también el Señor Jesucristo nos mira y dice: pero hijo, tú no eres capaz de entender. ¿Por qué continúas andando en los caminos de perdición que andas? ¿No eres capaz de entender que yo di todo, que yo sufrí todo para salvarte? Qué situación terrible aquello. Los soldados en esos momentos, yo creo que estaban poseídos completamente por el demonio, porque soltaron toda la ira. Porque el demonio quiso derrotar a Jesús en el cielo, no pudo. Vino a la tierra. Quiso derrotar a Jesús cuando nació, quiso matarlo, no pudo. En el desierto quiso derrotarlo, no pudo. Ahora se mete al corazón de los soldados y suelta toda su ira contra el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo sabía que había venido. Era fiel a su misión. Iría a la cruz del Calvario, derramaría su vida para salvar al ser humano. Entonces viene el terrible momento de su crucifixión. Jesús va subiendo la montaña. Dice la historia que cayó una vez, cayó otra vez. Llamaron a un hombre para ayudarle a cargar la cruz. ¿Sabes por qué Jesús no conseguía llevar esa cruz? Porque la cruz no era de él. Si la cruz tuviera sus medidas, tal vez él hubiera llegado a la montaña llevando la cruz. Pero es que la cruz tenía las medidas de otro. Y no eran las de Barrabás, eran tus medidas y las mías. A Jesús nadie le preparó una cruz, ¿sabes? Porque Él nunca mereció una cruz. Jesús cargó tu cruz, cargó mi cruz. Cuando llegaron allá a la cima de la montaña, las tinieblas cubrieron la tierra. Los animales corrieron a esconderse, los pajaritos desaparecieron porque hasta los seres irracionales tenían vergüenza de lo que los soldados estaban haciendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no entendía que estaban crucificando al Dios hecho hombre que había venido para salvarlos. Leo Marcos 15, 25 al 32. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Le habían colocado eso en la frente. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a los otros con los escribas: mira, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Qué escena terrible. Jesús clavado entre dos ladrones. Él había venido para salvar a los pecadores, vivió entre los pecadores. Los judíos muchas veces lo acusaron de juntarse con los pecadores. ¿Por qué vivió con los pecadores? Porque vino a salvar con los pecadores. Y para salvar a los pecadores tienes que ir a buscarlos. Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora en la última hora, Él muere entre los pecadores para salvar a los pecadores. Solo que la salvación no es para todos, es para los que creen. Un ladrón creyó, el otro no creyó.
Uno se salvó, el otro se perdió. La humanidad es terrible. Está simbolizada aquí entre los líderes religiosos que le dicen, a otros salvaste y no te puedes salvar a ti. Claro, Jesús no había venido a salvarse así. Jesús no había venido a vivir en esta tierra, Él había venido a morir. Desde que Él tuvo conciencia de la vida, Él sabía que estaba caminando hacia la cruz. Nosotros hacemos todo lo que podemos para no morir. Jesús caminó hacia la cruz porque sabía que tenía que morir, porque había venido para morir, porque si Él no muriese en la cruz, nosotros estaríamos perdidos para siempre. El amor de Jesucristo nunca va a poder ser descrito. Allá en la cruz, el momento más terrible fue cuando Él se sintió abandonado por su propio Padre. Él, en su humanidad, se sintió así. Leo Marcos 15, 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Señor Jesucristo sintió en la cruz del Calvario que el Padre lo había abandonado? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos. Tu pecado, mi pecado. Él no murió por el pecado de uno, dos o tres. Todo el pecado de la humanidad, de todos los hombres, millones y millones de todos los tiempos, estaba cargado sobre el Señor Jesucristo. Y entonces Él sabía que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y Él se sentía separado de Dios. Y su clamor desgarrador fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado te separa de Dios, te separa de la familia, te separa de la iglesia. El pecado te separa de tus valores, de tus principios. El pecado te sumerge en la miseria de la vida. El pecado te destruye. Oh Señor Jesucristo, gracias porque nunca podremos agradecerte por lo que hiciste para salvarnos, para rescatarnos, para romper los muros que el pecado había abierto. Ahora podemos llegar a través de Jesucristo al Padre nuevamente. Ahora sin temor podemos acercarnos al Padre, porque Jesucristo el justo murió por nosotros y Él es nuestro abogado defensor. Finalmente, Él murió. Y ahí aparece la figura de un hombre llamado José de Arimatea. Leo Marcos 42 y 43, dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Un senador, miembro del Sanedrín, un hombre de autoridad y un hombre de mucho dinero. El Sanedrín era la corte suprema de aquellos tiempos, la corte que lo había condenado. José de Arimatea no levantó la mano para apoyar lo que estaban haciendo ellos. Dicen otras versiones de los evangelistas ahí que él, especialmente Juan, refiere eso. Dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero un discípulo oculto porque tenía miedo. Tal vez porque tenía un cargo político, tal vez porque tenía dinero, no sé. Pero ahora, en la hora de la crucifixión, cuando Jesús murió, Él fue a Pilato y ya no tuvo vergüenza, no tuvo miedo y dijo, mira, con la autoridad que tengo yo te suplico, entrégame el cuerpo del Señor Jesucristo para que sea crucificado.